Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lina Méndez y aquí hoy estamos desde Conversaciones Poderosas con una invitada muy especial y es nuestra amiga y compañera Juli Orlando. Bienvenida, Juli. Es un honor, un gusto tenerte aquí en nuestro programa Conversaciones Poderosas. Queremos conocerte más. Bienvenida. Bueno, gracias Lini por estar hoy aquí. La verdad que estoy hoy de invitada del otro lado Sí. y bueno, muy placida y muy complacida de poder estar hoy aquí contando mi historia. Ay, qué lindo. Bueno, Juli, yo sé que tú tienes un ministerio muy precioso que el Señor te regaló, que se llama Códigos de Reino. Amo ese nombre, tiene una revelación muy profunda. Cuéntanos, Juli, ¿cuándo nace Códigos de Reino? ¿En qué momento nace Códigos de Reino? Bueno, Códigos del Reino nace en un momento yo creo que ya estaba en el corazón de Dios desde hace mucho tiempo. Venía el Señor hablándome de muchas maneras y de la manera específica donde siempre me hablaba era a través de palabras, que eran como códigos secretos que habían en su palabra y me los revelaba y a raíz de eso empieza a nacer esta palabra. No solamente fue por una revelación, sino también por una impartición profética que recibí. Entonces, a través de eso empieza el ministerio Códigos del Reino. Ahora que tú decías esa impartición profética, yo recuerdo el día que fuiste bautizada en el Espíritu Santo. Eso Ujú. fue algo tan especial. Me acuerdo Sí, que estábamos con nuestro pastor, pastor y profeta vaya. Salo y él decía, hoy vas a recibir algo especial del cielo. Y yo no me esperaba Yo algo tampoco, tan especial. yo tampoco. Y ese día empezaste a hablar en lenguas, empezaste a hablar palabras que Dios te daba para Ujú, nosotros, para todos los que estábamos ahí. O sea, qué día tan maravilloso. Eso fue, sí. yo creo que hace como cuánto, como 12 años. No No más, más, ¿verdad? más, Más. más. Hace como sus 17 o 16 años por 17. ahí. Ay, no. Sí, El tiempo pasa el volando, tiempo sin duda. pasa volando. Sí, total. Juli, ¿cuál fue el momento clave en que supiste que Dios te estaba llamando a levantar este ministerio, Códigos del Reino? Bueno, yo recuerdo que en el año 2011, precisamente el 2 de marzo del 2011, el Señor en un sueño me reveló, me habló, fue la primera vez que yo escuché su palabra en un sueño, su voz en un sueño, y me decía, en mi servicio está tu bendición. Y fue una palabra que me marcó porque a través de esa palabra, pues en todos los lugares donde Dios me ha colocado, siempre he estado sirviendo. Y creo que es algo que está impregnado en mí. O sea, es una esencia que tengo porque donde llego siempre estoy sirviendo, viendo cómo hago, cómo ayudo. Y es algo que me apasiona. Es algo que me apasiona, lo hago y lo disfruto. Y lo disfruto al máximo. La Sin verdad es que duda. sí. ¿Y cómo ayudas desde el área espiritual? Porque sin Ujú. duda el Señor siempre te usa para dar esa palabra que esa alma necesita. Así es, total. Juli, ¿qué significa para ti el nombre Códigos de Reino? Bueno, códigos del reino son los códigos que Dios tiene, son como esos miles de secretos que hay en la palabra de Ujú. Dios. La palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces esas cosas grandes y ocultas están en la palabra. Entonces cuando la leemos, el Espíritu Santo de Dios siempre trae como esa palabra rema, o sea, esa palabra secreta que está escondida en esa palabra. Y la verdad es que códigos del reino es eso, son esas palabras secretas, secretas que están ahí en la Biblia y que Dios en su reino nos las revela, porque vienen de su reino para nosotros. Amén. Entonces eso es ¿Recuerdas código de del reino. pronto alguna palabra que en estos días, porque yo sé que el Señor te habla mucho, Bueno, me habla así, a veces me habla ¿qué demasiado. significa esta palabra? En estos días me dio una palabra en la noche que me iba a acostar y me dijo Jacodés, que significa santo, santísimo. Y la verdad es que Dios, quería hablarme de ese mover del Espíritu Santo de Dios, que Él nos habla a través de los misterios. Por eso Él le hablaba al pueblo de Israel por parábolas, para Ujú. que solamente aquellos entendidos o íntimos en su espíritu Amén. pudieran ser revelados esos códigos o esas palabras secretas que estaban ahí. Amén, poderoso. Juli, ¿en qué consiste Códigos de Reino?
Bueno, Códigos del Reino es un ministerio de oración, revelación y ministración, que tiene un apoyo espiritual, tiene un apoyo, un brazo que es la psicoterapia espiritual cristiana. Yo he tratado de unir mi ministerio con la parte de la psicoterapia, porque he entendido de que Jesús no solamente vino a hacer milagros, Jesús se preocupaba por el ser de la persona, cómo estaba, conversaba con las personas, se sentaba a la mesa a saber cuál era su situación. Entonces creo que Dios no solamente vino a hacer milagros y lo sigue haciendo naturalmente, pero también se interesa por el crecimiento del ser de la persona, de que haya un cambio, de que haya una transformación, no solamente en el área espiritual, sino en todas las áreas. O sea, es una transformación íntegra, Íntegra, así es. íntegra. Juli, ¿tienes alguna experiencia que ha marcado a las personas que Ujú, te han rodeado, que tú has tenido, que Dios te ha dado la oportunidad de orar ujú. por ellas, de acompañarlas en un proceso? Bueno, hay 3 personas. La primera fue un joven, un hombre joven, el cual estuvo en las adicciones y era algo muy fuerte, tanto así que todas las personas que estaban alrededor no creían que podría haber un cambio en la vida de él. Y la verdad es que verlo hoy y ver la transformación del Espíritu Santo en la vida de él y cómo ha cambiado, o sea, es que es una cosa maravillosa y que es algo que me apasiona, porque es algo que me Así es. apasiona ver la transformación del Espíritu Santo en la vida. O sea, ¿cómo puede todavía Dios seguir haciendo eso que para los ojos del hombre es imposible, pero para Dios no? Entonces, ver esa vida de ese joven, de ese hombre cambiada y transformada, o sea, eso trae un gozo indescriptible, definitivamente. Y también, pues, también he estado en otra parte que también ha marcado mucho y en los últimos tiempos ha tocado mucho es las situaciones en las parejas. Entonces, hay dos parejas que estuvieron a punto de separarse y Dios vino y restauró no solamente el hogar y la familia, sino también la misma vida de las personas. Entonces, ver esos hogares restaurados, ver que ha habido sanidad, perdón, que han podido llegar a un diálogo, a un acuerdo y que han podido restaurar ese amor que se había perdido, es también gratificante para mí. La verdad es que ha sido una bendición en este tiempo poder orar por esas parejas. También he visto sanidades poderosas en este tiempo. Una de ellas fue una niña que llevaron. Ella estaba enfermita, llevaba varios días enferma y ese día que oramos por ella, la verdad es que Dios hizo una liberación en la niña, aunque era una bebé, como que había una contaminación y la niña se sanó completamente. No solamente en eso, también en la parte mental de una amiga que conozco muy cercana, que creo que ella estuvo aquí en el podcast. Ajá, Bueno, ver también cómo estaba ella y verla ahora, de cómo está ella restaurada, de ver cómo Dios la liberó, cómo volvió no a ser la misma de antes, porque ahora está Dios en ella. así es, amén. Entonces, ver eso y ver todo eso, que no solamente es para ella, sino para toda su familia, sus hijos, su esposo, me da gozo, me da felicidad. O sea, a mí me apasiona ver eso, cuando veo la obra del Espíritu Santo en la vida de la persona, la transformación que hace, eso es, wow, maravilloso, Se maravilloso. te nota, se nota, se Me nota. encanta ver eso. Sí, es que es demasiado poderoso. Es Sí. que esa es la obra del Espíritu Santo realmente, o sea, esa Ujú, obra que produce cambios, que produce ujú, frutos, ¿verdad? Y exactamente. se ven porque el Espíritu Santo sin duda es evidente, él se evidencia en Ujú, la vida de las personas y qué lindo es que Dios nos escoja, nos ujú, llame para sí, ser testigos de eso sobrenatural que ujú, solo Él hace en la vida de las personas así cuando es. las personas se disponen, porque creo que algo, y tú me lo vas a confirmar, por favor, es que esas personas, ese grupo de personas que tú nos has traído, esos testimonios que has visto, Mm, que has sido testigo, me imagino que esas personas han tenido ciertas características y es que han buscado, no ujú, se han desanimado, que ha ujú, sido un proceso, sí, pero no es como que ya hoy fui, oré y, y, ya, y ya. no, O sea, ha sido un proceso constante de perseverancia, de que sí, de pronto en algún momento estuvieron pues decaídas. decaídas y el Ujú. Señor las levantó. Entonces, qué lindo ese Sí, acompañamiento sí, es que, un acompañamiento, es un cierto, proceso de acompañamiento que se hace con cada uno
para que puedan obtener un resultado y que la persona de por sí tiene que estar dispuesta, porque si no hay disposición en el corazón de buscar esa sanidad, esa liberación, pues no podemos hacer nada. Y Todo esa depende también de la decisión que la persona tome, de querer, de ¿verdad? De querer. querer y que busque, Ujú. como dice la palabra de Dios, el que toca se le abrirá y el Así que es, busca halla. allá, así es. Y el que Entonces, llama se le abre. se le abre, así es. Sin duda, Total. Juli, ¿cómo ha transformado este ministerio tu propia vida espiritual? Bueno, mi propia vida espiritual ha sido transformada maravillosamente en el sentido de que, bueno, es una responsabilidad que Dios nos entrega. Ya no es fácil, pero es una responsabilidad. Es una responsabilidad en la cual sé que Dios tiene cosas aún más por ver y por escuchar de parte de Él para esta generación, porque Dios nos ha mandado a hablarle Amén. a Ujú. esta nueva generación, a encender la llama, a avivar la llama en las personas de esa búsqueda de Dios, porque a veces estamos apagados y necesitamos a alguien que nos avive. Yo soy muy apasionada por lo de Dios desde niña, desde pequeña me ha gustado todo, me ha apasionado mucho esto y creo que ahí estaba ya el llamado de Dios. Yo también he Amén. tenido mi proceso y viendo ahora pues todo lo que Dios está haciendo ahora, pues entiendo aún más todo lo que Dios me venía hablando y Ujú. que aún en este último tiempo también ya venía hablándome de muchas cosas que tenía que empezar a hacer. Así es, soy testigo de eso. Hace muchos años, cómo Dios capacita, Mm, entrena sí, cuando Él nos llama. así es, nos prepara. Así es, Juli. Juli, yo sé que tú oras, tienes una oración a las 3 de la mañana. ¿Por qué a las 3 de la mañana? Bueno, a las 3 de la mañana, yo siempre oraba a las 5, a las 6, Ajá. y un día se me ocurrió preguntarle a Dios a qué hora quería que me encontrara con Él. Y Él me dijo a las 3 de la mañana. Y empecé a orar a las 3 de la mañana desde hace mucho tiempo. Y la verdad es que la oración a esa hora tiene una unción del Espíritu Santo muy diferente a otras horas. No es que las otras horas Dios no te escucha, o sea, Dios Ujú. sí escucha en todas Claro. las horas, pero sé que esa hora tiene una visitación especial de Dios. Y Dios quiso que en este tiempo, en esta temporada, ya no fuera solamente para mí, sino que conformara un grupo de oración para motivar a otras personas también a buscarlo a esa hora. Y la verdad es que la respuesta que he visto ha sido poderosa porque yo decía, bueno, ¿cuántas se irán a levantar a las 3? Y ver toda esta cantidad de mujeres que se levantan, porque hay una necesidad Una evidente ahora necesidad. mismo en el Ujú. mundo, hay una necesidad y algo que Dios me decía es, yo te voy a llevar donde está la necesidad. Amén. Y Dios sabe dónde hay una necesidad que no está siendo suplida y que Ujú. necesita voces y que necesita personas, instrumentos para poder llenar, para poder hacer esa obra en ellas. Así Entonces es, ha sido poderoso. así es. Juli, bueno, la verdad es que a mí me cuesta, ¿verdad? Un poco a las 3 de la mañana es fuerte tú Ujú, romper con esa comodidad que tú dices, estoy deliciosa a las 3 de la mañana durmiendo, el mejor sueño, pero cuando lo hago, o sea, como que el espíritu, el cuerpo, la mente, todo está como en tanto reposo ujú, que a ti esa palabra tú caminas, te nutre sí, durante todo el día, durante toda la semana, yo creo, total, porque es una hora realmente muy poderosa. sí. Bueno, imagínate, si Jesús lo hacía, era porque Es que tenía un efecto Es que poderoso. imagínate tú que en la palabra de Dios dice que Jesús iba a orar a Getsemaní a las 3 de la mañana y también a las 3 de la mañana fue que Jesús caminó sobre el agua. Entonces hay un poder sobrenatural a esa hora que Dios lo refleja en su palabra Así y lo es. muestra. Así es. Bueno, también sé que otra herramienta o otra arma también podemos decir poderosa espiritual, Ujú, ¿verdad? Que Dios nos ayuda para fortalecernos ujú. es el ayuno. Y Sí. yo sé que tú siempre estás motivando, ayunen, ayunen. Entonces, ¿por qué el ayuno es tan importante para nosotros los hijos de Dios? Bueno, el ayuno, más que buscar una respuesta de Ujú, Dios, porque a veces lo tomamos para mal, ujú. o sea, no para mal, sino que Sí. creemos para beneficio de Ujú. nosotros, de que voy a ayunar, pero para que Dios haga lo que yo quiero
haga, ¿ya? Ujú. Y no es así, o sea, el ayuno es más para la llenura, para buscar la presencia de Dios, para que nuestra carne mengüe y nuestro espíritu crezca, para poder tener esa revelación que Ujú. necesitamos, para poder tomar una dirección correcta, ya hacia dónde vamos. No quiere decir que también el ayuno en algún momento pueda servir también De rompimiento de también. rompimiento de maldiciones, Ujú. de aún apartar enemigos, Así trampas que de es, pronto el enemigo nos quiera colocar y Dios nos revela y nos muestra. Entonces el ayuno, la verdad es que casi todas las personas que se han acercado y que han llegado a mi casa, a consejería, a mi vida, como a buscar consejería, dirección a través de lo que Dios ha colocado en mí, yo siempre las coloco a ayunar. Es una de las primeras cosas que hago porque sé que el ayuno, bueno, la palabra de Dios dice, hay cosas que no salen sino con oración y ayuno. así es, Entonces el ayuno es fundamental, fundamental. Y también aún si ya somos cristianos, mantener esa comunión con Dios, el ayuno nos va a ayudar. así es, amén. ¿Qué Mm. significado, Juli, tiene la administración y la oración profética? O sea, la administración profética en las Bueno, la personas. administración profética, la misma palabra de Dios dice que sin dirección el pueblo perece. Entonces necesitamos dirección. Y la Amén. dirección la da Dios y nosotros leemos la palabra a través de los profetas. Ya los profetas son instrumentos de Dios aquí en la tierra que Dios usa para darnos dirección, para Amén. hablarnos, para aconsejarnos, para alertarnos, porque es Redarguir, redarguirnos, exhortarnos exhortarnos también, también, edificarnos, edificarnos. ya, porque también edifica. Entonces es una manera de también tomar la dirección y tomar eso que Dios habla ya en el cielo y lo revela a sus hijos para nosotros poderlo comunicar. Y trae, así es, Somos amén. como Muy así, atalayas, así somos como es. unos atalayas, como dice Ujú. Ezequiel, o sea, somos Amén. atalayas aquí en la tierra para alrededor de las personas. Dios quiere que todos profeticemos, la Así verdad es es, que eso lo dice la palabra, pero todo tiene un precio que así tenemos es, que pagar para que esa revelación llegue y podamos ser esos profetas que Dios quiere en este así es, tiempo, amén. genuinos y Así es, auténticos, así es. que no tragiversemos la palabra, sino que sea lo que Dios en realidad está hablando y diciéndonos a nosotros en este tiempo. Así es. Bueno, para los que no saben, una atalaya era como esa persona en el tiempo de antes que se paraba como en la montaña, en una montaña, y veía cuando, o sea, él estaba como guardando al pueblo, ¿verdad? Mm, Y él se paraba en esa montaña y veía cuando el enemigo se quería acerca. atacarlos y entonces él como que avisaba, Ujú. ¿verdad? Como en esa trompeta o algo Sonaba que el sonaba chofar. el chofar Ujú, y les avisaba que el enemigo estaba como queriendo acercarse para hacerles daño. exactamente. Entonces, qué lindo. Y bueno, también cuando tenemos esa cercanía y esa revelación y esa relación íntima con el Señor y esos Ujú, ayunos y esos encuentros con el Espíritu Santo, mm, también Él nos revela, ¿verdad? Cada persona, lo ujú. que tú decías, Sí. cada persona, todos somos profetas porque la Biblia dice, te he dado Ujú, poder en tu boca ujú. de vida o de De muerte. muerte, exacto. Entonces eso significa también profetizar. Pero los dones, el Señor los reparte como Él Quiere, quiere y a cada exactamente. uno le da sus dones que sean usados para edificar a su A iglesia, su iglesia, ¿verdad? sí, Porque sí. definitivamente Él es la cabeza, nosotros somos Sí, los su dones no son cuerpo. para nosotros, los dones Así es, son para para impartirlos a las demás impartirlos. personas y Así es. ayudarlas. Como eh, dice la palabra de Dios, la mies es mucha y los y los obreros obreros poco. son pocos. Sí. Juli, amo tu ministerio. Quisiera preguntarte cómo se integra, o sea, cómo tú has visto que la psicoterapia espiritual con esa parte, o sea, como la ciencia y lo espiritual, o sea, tú eres psicóloga en formación, Ujú, entonces cuando haces esa psicoterapia, pero con la oración, que es la parte espiritual, ujú. o sea, ¿cómo tú ves ese resultado en las personas de estos dos Bueno, componentes la tan maravillosos? psicoterapia mira todo el ser de la persona, ya, todo el ser, desde su niñez hasta la adultez, si es con un adulto que estamos tratando, ya, pero hay una parte espiritual que es fundamental y que sin la ayuda de Dios, la palabra de Dios dice, sin mí Ujú. nada puedes hacer, o Am- sea, nosotros necesitamos a Dios, o sea, la psicología sirve si Dios está en el asunto, porque es que humanamente nosotros no podemos transformar la forma de pensar de una Así persona, es. humanamente no podemos
transformar sus acciones. Hay una parte que nos ayuda en la psicología a conducir a esa persona a eso, pero en realidad el que hace la obra es El el Espíritu Dios, es el Santo, Espíritu así es. Santo. Entonces, yo he tratado de unir esto y la verdad es que los resultados que he visto han sido asombrosos. Yo he visto cómo Dios ha obrado y cómo Dios ha cambiado aún personas que de pronto no conocen de Dios o que no quieren nada con Dios, cómo Dios a medida de que vamos teniendo sesiones, Dios va tocando el corazón de esas personas. Y bueno, yo siempre le pido a Dios que me dé su revelación para poder llegar a lo profundo, porque es una de las cosas que siempre le pido a Dios es muéstrame la raíz, porque a veces en la psicología tratamos las cosas por encima, pero ir a la raíz es fundamental para poder Ayudar. desarrollar y ayudar a Ujú. esa persona a desarrollar todo el potencial y todo lo que tiene por hacer y poder dejar esas cosas que le están restando y que no le están sumando a su vida. Así es, así es. Yo pienso sí que eso es como el iceberg, ¿verdad? O sea, Ujú. uno ve solamente Lo de ese arriba. hielo, lo de arribita, pero lo que está abajo, sin Sí, duda solo el poder del Espíritu Santo San es lo que es traspasa. lo que Somos seres traspasa. tripartitos Ujú, y ninguna área del ser se puede quedar por fuera. O sea, fuera. alma, cuerpo y espíritu. Las tres Exactamente, deben estar en conjunto. integradas en conjunto, Ujú, en armonía para poder vencer. ujú, sí. Juli, bueno, ¿qué palabra profética el Señor te regaló para este ministerio? ¿Cuál es la palabra Bueno, profética o la palabra rema de tu ministerio? la palabra rema viene de una palabra que me regaló el Señor en Lucas, que la encontramos en Lucas 15, donde habla de que Pedro estaba bogando, estaba en su barca, pescando y no pescó nada. Y de repente se encuentra con Jesús y Jesús desde la orilla le dice, boga mar adentro. Cuando yo recibí esta palabra en oración a las 3 de la mañana, que fue la primera vez que me levanté a las 3 de la mañana, el Señor me dijo, boga mar adentro y con el Espíritu Santo y sella la palabra. Y entendí que Dios a través de esta palabra, y esa es la palabra rema Am- del ministerio, bogar mar adentro y sellar la palabra. ¿Qué significa bogar mar adentro? Es entrar en las profundidades del Espíritu de Dios, donde tal vez nosotros ya no somos nosotros, sino que es el Espíritu Santo de Dios el que nos va conduciendo en esas aguas hacia donde vamos. Y sellar la palabra es publicarla, es compartirla, es impartirla a las demás personas para que también conozcan ya de eso que el Espíritu Santo de Dios quiere revelar y mostrar en este tiempo. Así es, Juli. ¿Qué le dirías tú a una persona que siente que tiene un llamado, pero le da miedo a responder, a decirle sí sostenido a Dios? Exactamente, sí, heme aquí, Sí, heme aquí, envíame a así mí. es. Bueno, es difícil porque sabemos que siempre hay temores, siempre tenemos temores. O sea, y a medida de que yo he visto en este ministerio que uno va creciendo, que uno va avanzando, cada vez que tú das un paso hay un temor. Hay un temor, pero es como abandonarse, como decía, en esas aguas y dejar que el Espíritu Santo de Dios haga. Es hacer, es obedecer a lo que Dios te está diciendo que hagas, porque indiscutiblemente cuando tú obedeces hay un respaldo de Dios y hay un respaldo que nadie lo va a quitar. O sea, cuando hay un llamado, cuando hay porque la palabra de Dios dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos, pero también dice que muchos son los escogidos y pocos los aprobados. Entonces, si eres uno de los llamados, empieza a ser uno de los escogidos, pero si eres uno de los escogidos, empieza a ser uno de los aprobados, que seas aprobado por Dios para que Dios pueda seguir haciendo que tu ministerio crezca y vencer los miedos. El miedo se vence enfrentándolo. O sea, si no lo enfrentamos, nunca lo vamos a vencer. Total, así es. Por algo la palabra de Dios tiene, no temas, 365 veces, ¿verdad? Sí, Entonces, total, como que no temas, yo estoy contigo. Y eso es lindo porque tú ahí es cuando empiezas a desarrollar la confianza en Dios, esa dependencia, que total, al final eso es lo que Él quiere, que nosotros aprendamos a depender de Él y no de nuestras fuerzas ni de nuestra humanidad. total, Porque, sí. como dice la palabra, apartados de Él y sin Él, Nada nada podemos podemos hacer. hacer. Sí. Ay, Juli, te hago una pregunta. ¿Cómo las personas que quieran conectarse con tu ministerio, dónde te pueden encontrar? Bueno, en Instagram y en TikTok también estoy, en YouTube, en códigosdelreino.com. Y bueno, ahí encuentran toda la información, todo lo que necesitan saber. Ahí están todos los datos, el contacto para poder
tener contacto con el ministerio y hacer parte de él. Ah, excelente. Bueno, ya saben, estamos, bueno, ya llegamos al final de este gran episodio. Qué gusto, Juli, me da verte desarrollar todo ese potencial, verte desarrollar todo eso que Dios ha puesto dentro de ti. Me da mucho gusto ver cómo le has dicho, heme aquí al Señor, y Así es. espero que el Señor te siga respaldando y usándote poderosamente Amén. para cada persona, familia que necesita en este tiempo, jóvenes, niños que necesitan de tu ayuda, de tu cuidado, ¿verdad? Porque eso es Sí, lo que hace una persona responsable con las personas que Dios les entrega a su así cargo. es, sí. Entonces, que el Señor siga usándote Gracias, poderosamente. Queremos gracias, amén. terminar, pero que tú ores esta profeta maravillosa de parte de Dios, para que ores por toda nuestra audiencia, por conversaciones poderosas, por Bueno, vamos a favor. orar. Bueno, Señor, te damos gracias por cada persona, Señor, que está escuchando este episodio, Padre. Queremos hoy en este día, Señor, que a través de este episodio puedan ser motivadas, Señor, a entrar a esas aguas profundas, Señor, contigo y poder, Padre, que tú en este día, a través de tu Espíritu Santo, Señor, puedas revelarles, hablarles, Señor, a cada una de manera poderosa, de acuerdo a las circunstancias, Señor, que estén pasando, Señor. Oro en este día, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, por Lina, por conversaciones poderosas, por su equipo, Señor. Padre, para que tú sigas extendiendo y ensanchando, Señor. Padre amado, este ministerio, porque esto también es un ministerio, Señor, que tú le has entregado a ella, Señor. Padre, creo en el nombre poderoso de Jesús, Padre, que las aguas, Señor, Padre, de tu Espíritu, Señor, entrarán en este lugar, Señor, y correrán, Padre, como ríos de agua viva, Señor, que se escucharán en muchas naciones, Señor, en muchos lugares del mundo, Señor. Yo lo creo, Padre, que conversaciones poderosas traspasará fronteras, Señor, y llegará a muchos lugares, Señor. Padre, hablando, Señor, de tu palabra, Señor, y mostrando estos testimonios poderosos, Señor. Gracias, Señor, porque tú la has sentado, Señor, a conversaciones poderosas y a Lina, Señor, en una mesa, Señor, de la cual nada ni nadie, Señor, la parará de ese lugar, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por este día, te regalo gracias por la vida de ella, por la vida de este episodio, por la vida de este ministerio, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, y te alabamos hoy y te adoramos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de tu Santo Espíritu. Amén, Amén. amén, amén. Amén. Muchas gracias, mi Juli Bella. Bueno, hemos llegado ahora sí hasta el final de este maravilloso episodio. Espero que te lo veas hasta el final y que seas muy bendecido, ministrado y que el Señor te anime a buscarlo, a desarrollar el llamado que sea que tengas en tu corazón. Si tienes una pasión que arde dentro de ti, ese es tu llamado. Así que manos a la obra, que el Señor te respalde. Bueno, y no olvides, supera, avanza y conecta con tu propósito. Bendiciones, chao, chao.